Bueno, díganme cuando lo veo. Ahí Ahí se se ve, ve. profe. Ahí se ve. Muy bien. Voy a empezar con algo sencillo. Voy a empezar con la función x al cubo, ¿no? Que ya la conocen ustedes, que es esta. ¿La ven bien? Sí, sí. Muy bien. A esa función voy a tomar un punto cualquiera que lo puedo mover arriba de la curva, ¿ven? Al punto me puedo desplazar, es un punto móvil que le puse. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Muy bien, lo voy a dejar ahí en ese puntito, en el 1, 1 lo voy a dejar. Y voy a trazar la derivada en ese punto. Si quiero la derivada en ese punto, ¿qué me va a dar la derivada según lo que ustedes conocen? Profe, una pregunta antes que arranques con el tema. ¿Cómo haces para que el punto sea un punto móvil? Ya después lo voy a explicar eso. Si me pongo con eso, me sacás del tema. No, 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 por eso después cuando puedas Eso me lo voy a aclarás. explicar cuando veamos cuando ustedes lo tengan que hacer, ahí hablamos en la práctica de cómo se arma todo lo que van a ver hoy. Hay varias Dale, cosas. buenísimo. ¿Tá? Después les comento cómo se hace. Así lo pueden hacer ustedes también, lógico. Muy bien. Pregunto, y acá sí vamos con las preguntas específicas. Esto es de análisis 1. Si yo quiero la derivada en ese punto, 1, 1, de la función x al cubo, ¿cuánto vale la derivada en ese punto? ¿Y qué es la derivada en ese punto? Vale 3. Vale, No, 3. Vale 3. Muy es bien. la pendiente de la recta tangente, ¿o no? De la pendiente de la recta tangente, ¿no? En ese punto. ¿Será esa? ¿Por quién Esa viene misma. dada una pendiente? Dijimos el otro día. Por la derivada de la función. Bien, pero si yo tengo la derivada de la función en ese punto. No, con la derivada de la función no. La derivada de la función es una función nueva. ¿Sí? Acá yo tengo la derivada en un punto es la pendiente de esa recta tangente. Y puedo calcular la recta tangente porque tengo el punto y tengo su pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pregunto, si yo hablo de una pendiente, ¿cuál es la relación métrica entre los ejes X e Y que establece una pendiente de una recta? Así no se me van por las tangentes. ¿Ve cómo al limitar la pregunta no pueden contestarla? ¿Les parece bien ese triángulo de base 1 y altura 2,8, casi 3? La inclinación de la recta, que es la pendiente, viene dada por la métrica de ese triángulo que va a ir variando a medida que varía el punto. Quiere decir que si yo quiero calcular la derivada en cualquier otro punto, eso se va a ir moviendo, miren, y va a ir cambiando, ¿ven? ¿Qué pasa con ese triángulo cuando estoy en un punto extremo o en un punto de inflexión como estoy ahora? La pendiente es cero. No La tiene pendiente pendiente. es cero. Pero fíjense que esta función, todas las pendientes de esta función, siempre la altura de y, ¿sí? Con respecto a la altura, a la base de x, todas esas pendientes son pendientes ¿con qué signo? Positivos. Positiva. Positivo. X al cuadrado. ¿Saben eso? ¿Cómo saben que es positiva? Y porque está dado por 3x al cuadrado. No. No, no es por eso. ¿Por qué estas pendientes son positivas? ¿Cuándo la pendiente de una recta es positiva? Salvo en el punto de inflexión, que es De nula, cero. ¿no? Pero cuando la pendiente de una recta es positiva, cuando la recta tiene dirección
entre el primero y el tercer cuadrante. Eso quiere decir que la relación métrica X e Y está dada entre el primero y el tercer cuadrante. ¿Eso qué significa? Significa que el triángulo, la altura del triángulo con respecto a la base, siempre es un número positivo, el cociente. Si no sabemos eso, ya estamos muy mal, ¿no? ¿Eso nos lo explicó María Nieves? Esto es lo que se ve acá, ¿no? ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? Sí. Muy bien. Sí, Vamos se a ve, parar, ¿sí? Quiere decir que si yo quiero ahora vamos a trazar, vamos a dibujar la derivada de esta función para cada punto de la recta tangente. O sea, para cada derivada puntual que yo recorra la curva, voy a ir dibujando la derivada de la función. ¿Cómo la voy a dibujar? Voy a poner un punto al lado de la curva, elegido en un lugar arbitrario, y que me vaya dibujando la curva. Por supuesto, ese punto tiene que ser de la curva derivada. Quiere decir que cuando yo tengo la derivada puntual en el 1, 1 y tengo esta pendiente, el punto está en el 1, 3. ¿Está? Ahora, a medida que yo me vaya desplazando hacia arriba, voy a ir dibujando la derivada, miren. Y a medida que yo me vaya desplazando, me va dibujando la derivada. Miren que lo voy a hacer más lento para que lo vean. Y mientras dibujo las pendientes de las rectas tangentes, el GeoGebra me dibuja la derivada. Miren cómo dibuja la derivada. ¿Cuánto da la derivada de esta función? 3x cuadrado. 3x al 3x cuadrado. cuadrado. Está ahí puesta, ¿ven? F' de x. Quiere decir que esa parábola es 3x al cuadrado. ¿Es esta? Miren. ¿Eso no es? Sí. Ese es. Muy Sí. bien. Entonces ahora conocemos la derivada, que es esta curva roja que armamos. ¿Qué más conocemos? Conocemos las pendientes de las rectas tangentes, ¿ven? Y la función original. Y la función original. Exacto. ¿Se dan cuenta de las diferencias entre derivada en un punto, que son las pendientes de todas estas rectas? ¿Y qué me están diciendo? Fíjense en qué interesante lo que dice. Supongamos que empiezo de acá abajo a recorrer la curva. Cuando yo recorro la curva desde abajo y voy subiendo, la parábola viene acá arriba. Quiere decir que si yo conozco la derivada de esta función, que sería la roja, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que al estar por encima del eje X, las pendientes de la recta tangente a la curva original, al estar la derivada encima del eje X, estas pendientes tienen que ser positivas. ¿Se ve? ¿Son positivas? Sí. Me van a decir, sí, pero de este lado también son positivas y sin embargo está del otro lado de la parábola. ¿Por qué está de este lado la parábola acá? ¿Por qué no está para acá abajo la parábola? ¿No sería otra función que vaya por acá abajo? Bueno, no lo es porque si la parábola fuera para acá abajo, las pendientes, usted me diría, si la parábola fuera para acá abajo, también. Si yo voy subiendo, las pendientes son positivas, porque yo estoy en el cuadrante positivo, pero cuidado, si la parábola estuviera por acá abajo, las La gráfica no pendientes sería esa. no serían positivas, serían negativas porque estaríamos en un cuadrante negativo la Pero función en el de... segundo y en el cuadrante, en el segundo y en el cuarto. Exacto. Entonces, pensemos lo siguiente. Si la derivada está en el cuadrante negativo, como está acá, pero sobre el eje X, o sea, en el semieje positivo de las X, de las Y para arriba, ¿se entiende? Está en el eje X, en el cuadrante negativo, pero en el eje Y positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que
las pendientes que tengo acá son positivas, ¿sí? La pendiente de la recta tangente me indica si estoy en el cuadrante positivo o en el cuadrante negativo. En el semieje positivo de las X para las Y positivas o en el semiplano de las Y negativas. ¿Entienden? La pendiente de la recta tangente indica el semiplano con respecto al eje X donde está la curva, ¿sí? Original. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si la derivada está en el lado positivo, las pendientes de la curva original son positivas. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, la curva es decreciente la derivada. Pero la curva original, a medida que yo me muevo, ¿qué va pasando con las pendientes de las rectas tangentes? También decrece, ¿no? Decrecen. Por lo tanto, la función en ese cuadrante tiene que ser una función decreciente. O sea que el crecimiento de la función original me lo indican las pendientes de las rectas tangentes en el cuadrante que corresponde. ¿Entienden eso? Sí, Por eso estas pendientes al decrecer, porque cada vez se va aplanando más, ¿hasta dónde se aplanan? hasta Hasta cero. donde la derivada es nula. Al Cuando cero. la derivada es nula tengo un cero de la función. La x cubo, el único cero que tiene triple es ahí. Quiere decir que la curva verde tiene un mínimo. Si tiene un mínimo, la derivada, ¿sí? La derivada tiene un mínimo, la curva en ese punto tiene una raíz. La curva verde, que sería la original. Un mínimo de la derivada o un máximo de la derivada implica una raíz de la función. En este caso, un mínimo y justo coincide en el mismo lugar. Podría no coincidir, ¿no? Y después, si sigo subiendo, ¿qué pasa? Las pendientes siguen siendo positivas, pero Y la ahora curva es creciente. la curva es creciente, por lo tanto, la derivada está en el cuadrante positivo sobre el semieje de las Y positivas. ¿Se entiende eso? Quiere decir que si las pendientes son positivas, ¿no? La curva de la derivada, ¿qué me está diciendo si las pendientes son positivas? Me está diciendo que eso está siempre sobre el semieje de las X, ¿sí? Con respecto al eje X de las Y positivas, quiere decir en el semiplano de arriba, si las pendientes son positivas. Ahora, como la curva, la parábola, tiene una fracción en el cuadrante de las X negativas, aunque esté por encima de las Y positivas, ¿sí? Quiere decir que la curva original se encuentra en el cuadrante negativo de las X. ¿Cómo sé que también está en el cuadrante negativo de las Y? Es decir, en el semieje positivo, porque como las pendientes tienen que ser positivas, de la única manera que las pendientes son positivas y la curva esté de este lado, es decir, del cuadrante negativo de las X, es que la curva también esté acá abajo, porque si la curva fuera para arriba, las pendientes cambiarían y serían negativas. ¿Se dan cuenta? No cumpliría una de las condiciones. Pero aparte vos dijiste que para que la pendiente fuese positiva tenía que estar en primero o tercer cuadrante. Exacto, la recta va del primero al tercer cuadrante en cualquier punto de la curva, ¿ven? Por eso la curva original tiene esta forma si yo conozco esta parábola. Esta parábola justamente es la derivada de la curva original. ¿Se dan cuenta la relación que hay? ¿Entienden o no? A ver, las chicas. Sí, sí. Sí, profe, ahí lo vemos. Esto nunca lo hicieron. Entonces, Sí, escucho. no, no. No, Dale, que dale, siempre que dale. la,
Siempre que la pendiente sea positiva, el gráfico de mi función derivada va a estar en el segundo o tercer cuadrante. O sea, va a estar, cuando la pendiente es positiva, tu gráfica de la derivada, vos agarrás el eje X y tomás el semiplano de la Y positiva, para arriba. Va a estar ahí arriba. O Sí, sea, no importa siempre que la pendiente sea positiva de la curva. ¿Sí? Si la pendiente sí, es positiva, ahora, como en este lado, ¿sí? La derivada tiene un pedazo negativo, ¿qué quiere decir eso? sí, que Que las pendientes van decreciendo. la pendiente tiene que ir, si vos subís, a mí me gusta siempre de abajo hacia arriba barrer la curva. Vos vas Sí, subiendo, de izquierda a derecha. de izquierda a derecha, exacto. Vos vas subiendo, la pendiente cada vez se va haciendo menor. Para que se vaya Claro, haciendo menor, no le queda otro remedio que este pedazo de la curva, ¿no? Quede en este cuadrante. O, visto desde esta curva, si yo voy bajando por esta parábola, ¿sí? Esta función va decreciendo. Por lo tanto, cuando yo me voy moviendo en la función original, al acercarme a la raíz, tengo que ir decreciendo las pendientes. Y de la única manera que decrezcan las pendientes cuando me acerco a la raíz es que este pedazo de la curva esté acá abajo. Porque si estuviese para arriba, sí estarían decreciendo, pero las pendientes de las rectas serían negativas. ¿Entienden? Y no cumpliría la primera condición de que toda la recta toda la función está por encima del eje. ¿Se entiende eso? sí, y profe, por ejemplo, si las pendientes son positivas, pero crecen, tendríamos, por ejemplo, dos ceros sobre el X y un vértice, no sé, en el 5, por ejemplo. Exacto, exacto. Así es. Ahora vamos a mirar otro ejemplo más complicado. ¿Se entendió hasta acá? Ahora miren un Sí, detalle. Miren lo que les voy a preguntar ahora, que es lo que más me interesa. Hasta ahora todo lo que dijimos se lo tuvo que haber enseñado María Nieves y a mí no me interesa mucho que lo sepan, pero es bueno que lo sepan. Si ustedes se fijan, ¿hay algún punto de esta curva, de este polinomio, que yo no le puedo trazar la pendiente de la recta tangente? ¿Hay algún problema con la pendiente de esta recta tangente? En todos los reales, un x cubo. ¿Cómo es esta función? biyectiva. Claro. No tiene Es problema. más importante, es continua en todo punto de los números reales. Quiere decir que esta función es continua. Y si ustedes se fijan, si yo no conociera esta función y me dan esta derivada, que es una parábola, también ¿cómo es una parábola? Una función como Continua también. continua. ¿Qué quiere decir? Que si esta es una derivada, una función derivada, ¿no? La roja, es una función derivada. Y esa función derivada es continua en todos los reales en este caso. O sea, que es una derivada como función continua. Quiere decir que en la función original, todos los puntos de la función original puedo trazar la recta tangente. Porque, ¿qué quiere decir? Cada punto representa una pendiente y cada pendiente representa un punto de la función derivada. Si esta función fuera discontinua, tuviera un corte acá, habría un punto en la derivada discontinuo que me está indicando que en ese punto no puedo trazar la recta tangente. ¿Entienden? Sí. Esto me está asegurando que si yo tengo como función una derivada continua, quiere decir que la función original es derivable en todos los puntos. ¿Qué quiere decir derivable en todos los puntos? En todos los puntos le puedo trazar ¿qué cosa? La recta tangente. La recta tangente. O sea que si la derivada como función es continua, me asegura en forma inmediata que la función original es derivable en todos los números reales. ¿Se entendió? Sí. Derivable, ¿qué quiere decir? Que en todos los puntos puedo trazar la pendiente de la recta. ¿Está bien? Ahora vamos a cambiar de función, vamos a poner algo más feo. Sí, era una de las condiciones para poder derivar una función que sea continua. No, no, estamos mirando al revés la cosa.
Estamos diciendo que si yo tengo una función Claro, derivada, derivada continua. La no original es continua. la original es derivable en todo punto. Sí, es continua también, porque si es derivable en todo punto resulta continua Claro, también. Pero cuidado con lo que estamos diciendo. Si yo tengo ok. una función derivada continua, me aseguro que la función original es derivable en todos los puntos del intervalo. Supongamos que yo elijo un intervalo para x al cubo. En cualquier lugar, porque x al cubo es continua en todo R, de menos infinito a más infinito. Y su derivada, que es una parábola, es continua de menos infinito a más infinito. Quiere decir que esa función es derivable en todo punto porque tiene derivada en todo punto. Cuando una función es derivable en todo punto, se dice que es diferenciable. Está este concepto que normalmente no se usa en análisis 1. Es importante distinguirlo. Diferenciable implica derivada en todo punto. ¿Qué quiere decir en todo punto? Que en cualquier punto de la función original le puedo trazar la recta tangente. Puedo encontrar la pendiente de la recta tangente, sea el punto que sea. ¿Entienden eso? Sí. A ver si Diferenciales. me estoy esforzando en explicarlo bien esto, ¿eh? Sí, entendible. O Muy bien. sea que es diferenciable. Cuando es derivable en todos los puntos. Claro, o en análisis 1 se dice es derivable en el intervalo, es derivable en todos los puntos del intervalo, no se le dice diferenciable, se le dice derivable. Diferenciable se usa para más de una variable, ahora después vamos a ver las palabras, pero acá es importante entender que si yo tengo una función derivada, no derivada en un punto, continua, quiere decir que la función original es derivable en todo punto. ¿Está claro? Por supuesto, si es derivable en todo punto, tiene que ser continuo, la función original. ¿Está bien? Vamos a mirar ahora al revés. Voy a trazar la derivada de una función. Esta es la derivada de la función, no sé si la ven las dos funciones, de la función que tengo acá arriba, miren. Por supuesto lo hice a máquina esto, no voy a hacer esta derivada a mano, ¿no? Lógico. La función es 3 menos x a la 2 tercios más un medio de x. Y tiene esta derivada. Miren, vamos a analizarla un poquito. Esta derivada tiene una raíz ahí, ¿ven? Ahí tiene una raíz. Supongamos que queremos armar la curva original sabiendo esta derivada. ¿Qué habría que entender? A ver, fíjense, hasta la raíz, ¿por dónde está la curva derivada? ¿Por encima de dónde? Del semieje positivo de ahí. Del semieje positivo de y. ¿Qué quiere decir eso? Que la función original, ¿dónde tiene que estar? En Y el, puede estar en el tercer o en el primer cuadrante. Tiene que ser positivo, ¿no? Tendría que ser positiva, pero miremos una cosa, si yo voy trazando las rectas tangentes, a ver, si yo voy mirando los puntos de esta función como son de la derivada, van decreciendo, quiere decir que las rectas tangentes en este pedazo, como está de este lado, tiene que corresponderse hasta donde tengo este punto, inclusive este pedazo de acá, tiene que estar de este lado y por encima del eje positivo. Porque fíjense que la derivada está acá arriba. Quiere decir que está por el lado positivo del eje Y. Quiere decir que la función está en el mismo lugar. ¿Claro eso? Sí. Pero hay un Segundo tema. cuadrante. O sea que tiene que estar acá la función. Ahora, si yo miro esta función hasta el punto de la raíz, donde corta el eje X, que es la raíz, va decreciendo. ¿Qué quiere decir? Que las pendientes en ese lugar tienen que ir Decreciendo. disminuyendo. ¿Está bien? Mm. De la función original. Tienen que ir disminuyendo. Pero tienen que ir disminuyendo tomando valores positivos. Porque si van Sí, disminuyendo... es como el ejemplo de la parábola. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tiene que ser algo más o menos como una especie de pedazo de parábola que va creciendo hasta algún lugar, ¿no? Para que esas pendientes
estén en este lugar, pero o sea, positivas, pero a su vez tienen que ir perdiendo pendiente. ¿Está bien? ¿Hasta dónde? Hasta donde la derivada se hace cero, que sería en este punto. O sea que esto tiene que ir subiendo por acá. ¿Está bien? Después, ¿qué pasa ahí? De ese punto. ¿Dónde tiene que estar la curva? Debería ir, las pendientes deberían cambiar, ¿no? ¿Por qué? Las pendientes deberían seguir subiendo. ¿Por qué deberían seguir subiendo? Porque esta curva sigue decreciendo, es decreciente. Quiere decir que Sí. las pendientes deberían seguir decreciendo. ¿Hasta dónde decrecen? Hasta el 3. En el 3, ¿qué 3 pasa? no está definida. No tengo O derivada. ¿Qué quiere decir? Que la función original en el punto en x igual a 3 No Es es discontinuo. continuo. un problema donde no es Claro. derivable. La pendiente, la recta tangente no se puede trazar. O tiene una asíntota como la derivada, o tiene algún pico, o tiene alguna cosa fea, o un agujero, o alguna cosa de todo eso que estudiaron con María Nieve, si es salvable, no es salvable, y la mar en coche. ¿Está bien? Donde la derivada tiene algún problema donde no se puede trazar la recta tangente. Quiere decir que esta función, como la derivada no es continua, porque esta es la función derivada, la original tiene algún punto donde no es derivable, o sea, no puedo trazar la recta tangente, ¿entienden? Dada que la función original no es la función derivada no es continua, la función original tiene algún problema en el punto donde la derivada se corta. Se corta con una asíntota. Miren cómo es la función. ¿Pasa lo que dije? Sí. Tracemos el punto y la recta tangente. Miren. ¿Qué va pasando con la recta tangente? ¿Ven? Va disminuyendo de pendiente hasta dónde? Hasta ahí. ¿Qué pasa entre ese punto que es un máximo? En el punto máximo la pendiente es horizontal. Ahí hay una raíz. Recuerden que los máximos y los mínimos indican las raíces. ¿Sí? La derivada tiene una raíz. Quiere decir que si la función derivada corta el eje, quiere decir que la función original, ahí la recta tangente es nula. Tiene pendiente nula, ¿no? ¿Se ve? Creo que se ve bien, ¿no? ¿Está? El valor de A, que está acá a la izquierda en la pista algebraica, es la pendiente de la recta. ¿Ves? La pendiente de esa recta es A. Ahí vale 0. ¿Eh? Si tengo en la función original una recta tangente horizontal, quiere decir que en la derivada hay una raíz. ¿Se ve? Sí, ¿Qué más pasa después? ¿Qué cambia pasa de con signo. la pendiente? Decrece un poquito, porque como hay un máximo, decrece. ¿Qué quiere decir? Que las pendientes, ¿cómo son? Negativas. Negativa. ¿Cómo sé que decrece ahí? Porque ¿dónde queda o sea, la derivada va decreciendo, pero ¿dónde queda el dibujo de la derivada? ¿Por debajo de El quién? semieje. Las Negativo. X. Por lo tanto, estás pendiente desde ese punto hasta donde pasa algo. Y fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa? Aquí hay un pico. Un pico no es derivable, porque ahí la derivada, a ver si la puedo llevar despacito. ¿Qué le pasa a la derivada ahí? Es una recta vertical, Y por lo tanto, la pendiente, ¿cómo es? 0. No. No está definida. Está definida porque es infinita. Una recta vertical tiene inclinación infinita. Y por lo tanto, no te sirve. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es la curva? Toda queda por arriba del eje, ¿no? Pero ¿qué va pasando con la función? Queda por arriba del eje, por lo tanto va a estar en el dibujo positivo la función original, pero sus pendientes, ¿cómo van a ir siendo? Y van a ser positivas, pero van a ir decreciendo. Exacto, y fíjate cómo va la curva, va para abajo, ¿ven? Si yo la achico, van a ir decreciendo, ¿ven? ¿Se entiende cómo se analiza una cosa respecto a la otra? ¿Ven? ¿Les gusta aprender esto? Esto es importante. Vieron que pavada, pero es importante aprenderlo bien. ¿Ven?
¿Nunca lo habían hecho así? Por mi parte, no. Por tu No, parte, no. ¿qué les parece? ¿Se entiende cómo se estudia una función cuando uno conoce la derivada? O cuando uno conoce la derivada, ya sabemos que si una función entonces, que es la derivada de una original, esa función derivada no es continua, por lo tanto, al no ser continua, ¿qué pasa? Ahí se fue la derivada, ¿ven? Ahí, pum, desaparece y vuelve a aparecer en el punto, ¿ven? ¿Qué podría haber habido ahí? Podría haber habido este pico, ¿qué más podría haber pasado que esta tenga? Una Un hueco, asíntota, una asíntota. podría ser un corte, un hueco, un agujero, ¿está bien? En todos esos puntos, en todas esas situaciones, no importa, si yo no doy datos, uno podría haber hecho el dibujo con un agujero ahí. Qué sé yo, hubiera hecho una cosa así, hubiera bajado, podría haber hecho una curva, no hacerle un pico, sino hacer una curva así y hacerle un agujerito en la parte del mínimo de la curva. ¿Y hay alguna manera de darse cuenta si es un pico o es un hueco? No, eso ya no lo sabes. Eso no hay manera. Tenés que hacer el dibujo de la función. Ahí ya no tenés forma de distinguirlo. Lo que sí sabés es que puede haber alguna de esas cosas. Un hueco, Lo que sí se sabe, sí, escucho, perdón. no, no, era eso, era un hueco, una asíntota o un pico, como en este caso. O un salto. Claro, Puede ser que también. esta aparezca un poco más arriba y hay un salto. ¿Entienden? Todas esas son cosas de discontinuidades, son situaciones de discontinuidades. En el salto los límites laterales son distintos, en el agujero los límites laterales son iguales, en la asíntota los límites laterales son infinitos, porque pueden ser los dos para el mismo lado o uno más o menos infinito. ¿Entienden? Y en el vértice este la función es continua, no hay salto, no hay pico, no hay asíntota, no hay nada, pero no es derivable porque la pendiente es infinita. ¿Se dan cuenta? Todas las situaciones se pueden resumir en un solo dibujo, mirá. Pero usaste GeoGebra. Claro, vos Deberían fíjate usar GeoGebra para que explicarnos desde que entramos al instituto, ¿o no? sí, pero es claro, ¿no? Y sí, sí se ve ahí. Se ve mejor, no se puede ver con esto. Y Es lo mejor. ahí entendés un montón de cosas de la parte teórica que te la aprendés de memoria para definir o para dar una respuesta. Eso iba a decir justo. Claro, acá te das cuenta de lo visual, lo que estamos haciendo analíticamente lo vemos acá. Se ve muy Creo que bien. Nieves, igual creo que Nieves lo hacía en el pizarrón, me parece, pero no era lo mismo, porque entre tanto la misma tiza y todo eso ahí figurando, digo, no Ustedes era lo mismo. imagínense esta función. Miren No, la función. gráficamente. Es Claro. espantosa. La derivada, por supuesto, me la hizo el GeoGebra. Yo no me voy a poner a hacer la derivada de esta cosa. Es 3 menos x a la 2 tercios más un medio de x. Todo lo que tenga exponente racional con numerador menor que el denominador tiene picos en algún lado. Si quieren dibujar algo con picos, así, tienen que poner alguna cosa elevado a 3/4, 2 tercios, 1 tercio, a un exponente racional, o sea, con un quebrado, pero con numerador menor que el denominador. Es decir, con un número, una fracción impropia. ¿Está bien? Para que sepan cómo. O sea, después uno cuando tiene mucha cancha con todo esto, sabe que hay que ponerle para que dé el dibujo que vos querés, ¿no? ¿Quedó claro? A ver, muy Sí, quedó interesante, re. ¿no? Re claro quedó. Eso es lo que les pedía yo que me manden la semana pasada. Ninguno lo logró. Me preguntaron cosas, por eso lo hice. Sara me preguntó. Y porque no nos da, o sea, por un lado no sabíamos cómo hacerlo en el GeoGebra, porque como no sabíamos poner el punto móvil como para que nos quede la gráfica esa que vos hiciste que te quedó hermosa, tratábamos de coordinar la idea de la recta tangente, la pendiente que nos había quedado con las distintas pendientes que nos daba. Entonces,
a mano alzada no nos quedó el grafiquito ese y no llegamos. Entonces como que lo Bueno, el queríamos día ver y no de la podíamos clase ver. extra, el día de la clase extra lo vamos a discutir. ¿Está bien? ¿Cómo se hace en el GeoGebra algo así? Con puntos móviles. No es difícil. Hay que usar funciones del GeoGebra. No se pueden hacer cargándola de Aura. Hay que usar las funciones que tiene el GeoGebra. Les voy a decir qué funciones se usan. ¿Está? Para hacer lo que hice yo. Eso es conocer un poquito más el programa. ¿Sí? Un poco más elaborado. ¿Los demás entendieron? ¿No entendieron? ¿Qué pasó? A ver, Luisina, Jimena, Buenísimo. ¿eh? Está buenísimo. Sí, Sí, está se bueno. entendió. Sí, lo que decían las chicas, que ahora te cierran algunas ideas que teníamos por ahí dando vueltas, pero no entendíamos por qué. ¿Por qué el máximo? ¿Por qué la pendiente? No, no. Ahora nos cierran un par de cosas, pero se ve súper claro. ¿No? Bueno, eso es lo más importante. Por eso quería hacer este cierre que le sirve para análisis 1 más que nada. Pero ahora vamos a ver para qué nos sirve a nosotros. Recuerden que lo más importante es que si tenemos una función que es la derivada de otra cosa, de otra función, si esa función, en una variable estamos hablando siempre, resulta continua, quiere decir que en la función original es derivable en todo punto, porque en todo punto le puedo trazar la recta tangente. ¿Está? ¿Dónde eso no se va a cumplir? Cuando esa derivada sea discontinua. Si la derivada es discontinua, ¿sí? La derivada es discontinua, la función derivada tiene algún punto donde no es continua, como esa fea que pusimos, quiere decir que la función original en ese punto va a tener algún problema. ¿Qué quiere decir algún problema? Que no voy a poder trazar la recta tangente. Quiere decir que no va a ser derivable en todo punto. Puede ser en otro punto, pero no en ese. ¿Está claro? ¿Y tampoco es diferenciable, Jorge, entonces? Claro, no es diferenciable, porque para que sea diferenciable tiene que ser derivable en todo punto. Igualmente la palabra diferenciable se usa para análisis 2, no se usa para acá. Se dice derivable en todo punto. Claro. ¿Está? La palabra diferenciable no tiene mucha utilidad en análisis. Algo algunos autores como Julio Rey Pastor, que es un caso único, habla de diferenciabilidad en una variable. Eso depende de la literatura que uno lea. ¿Está? Pero normalmente se usa la palabra diferenciable para análisis 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver si esto es importante o no en el análisis 2. Muy bien, volvamos a las derivadas parciales. ¿Se acuerdan las derivadas parciales? La última clase. Esperen que voy a cerrar cosas del GeoGebra porque después, si no, se me empieza a poner pesada la máquina y no podemos trabajar. Muy bien. La última clase, ¿qué habíamos hecho? Yo le había dejado el macetón y les pedí que me calculen el plano tangente. Habíamos definido el plano tangente, ¿se acuerdan? Pero más o menos, habíamos sacado los generadores del plano tangente. ¿O no recuerdan eso? Y les dije que me manden el vector normal del plano tangente. ¿O no? Que me hagan el producto vectorial de los generadores. Sí, los generadores que estaban formados por el punto y la derivada de la función con respecto a cada una de X o de Y. Y que me lo hagan también, ¿dónde? En el ejemplo, que lo hagan en forma genérica en el ejemplo. Vamos a tratar de repasar un poco todo, a ver. Habíamos definido las derivadas parciales, vamos a campos de R2, ¿no? A ver. ¿Se ve la pizarra ya? Sea Sí, un sí, se campo ve. de R2 en R. Estamos en un campo de R2. ¿Por qué hago todo en R2? Porque acá puedo dibujar, si no, no puedo hacer nada. ¿Se acuerdan? Muy bien. Un campo de R2 en R y definimos en un entorno
de x0 perteneciente al dominio del campo, las derivadas parciales. O sea, ¿cuál es el entorno? Un disco, ¿no? Un disco abierto. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan eso? Quiere decir que sacábamos la derivada de f respecto de x. En x0 lo definíamos como el límite de h1 tendiendo a 0 de f de x0 más h1, y 0. ¿Recuerdan esto o no? Esta sería la derivada parcial en un punto, ¿no? O sea, la derivada en un punto. Hola, ¿se acuerdan de esto o no? Sí, estamos Sí. copiando, me parece. Pero esto ya lo Esto tienen. lo Sí, hicimos sí, la sí. semana pasada. Eso voy rápido. El otro sería el límite de h2 tendiendo a 0. Y acá cómo venía la cosa, la definición. X0 Punto y coma. y 0 Y más 0 más H2 H2. Muy bien, incrementamos. menos f de x0 y 0 sobre h2. Perfecto. Esta es la derivada en un punto. Recordemos que x0 tiene coordenadas x0 y 0, ¿no? Y z es igual a f de xy, ¿no? Todo esto ya sabemos. Estas serían nuestras derivadas parciales. A ver, si yo quiero generalizar esta definición para un campo, vamos a generalizar esto. Voy a ir haciendo la generalización que no hicimos hasta ahora. Si quiero una generalización para un campo, sea... Voy a ir subiendo, ¿eh? A ver si se entiende. Sea f de Rn en R. Definimos en un entorno de x0 perteneciente al dominio de f, las derivadas parciales ¿de qué manera? Mire, miremos un poquito para hacer la generalización. Fíjense que yo voy a tomar x0 ahora en el dominio de f, pero x0 ahora va a tener coordenadas x0, 1, x0, 2, x0, 3, x0, n, porque estoy en un campo de Rn, está en el dominio de f, ¿no? Tengo todo esto. ¿Entienden? Sí. Si lo quiero generalizar. Entonces, ¿cómo serían las derivadas parciales? Yo tendría que generalizar cada uno de estos límites para cada coordenada, ¿no? Quiere decir que yo sacaría las derivadas de f respecto a x sub i en x0, ¿ven? X sub i, ¿qué sería? I iría variando, porque sería x1, x2, x3, x4 de la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, hasta xn. Tendría n derivadas, ¿no? De esta cosa. ¿Está bien? Para cualquiera de ellas, la derivada parcial tendría esta pinta, ¿no? Y sería una cualquiera de todas las que yo sacaría con respecto a cualquiera de las variables. ¿Se entiende? Muy bien. Esto sería el límite. Y las h cambian igual, ¿no? De h sub i tendiendo a 0. Y ahora viene el tema. ¿Qué ponemos acá? Fíjense que si yo acá en lugar de poner x, acá sería, si tuviéramos x01, x02, acá sería x01, acá sería x02 más h2. Después, si tuviera otra más, sería x0, x01,
x02, x03 más h3, ¿no? Quiere decir que esta cosa se puede generar como x0 genérico y, ¿no? Porque iría cambiando, más hi, ¿no? No sé si se ve. Sí, se ve, pero Es como que raro. tiene Pero, heterosis de nomenclatura, como diferente. Claro, porque tenemos que pensar que cuando yo tengo x0i más hi, esta incrementa solamente donde tengo la misma que esta. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si yo tengo esto, quiere decir que esto es, si incremento en i igual a 3, esto sería f de x01, x02 Y ahí con incrementa. x03 más h3. ¿Por qué incremento en 3? Porque dije que i es igual a 3. Las otras no las toco, ¿ven? Ah, ajá. Ahí ¿Se va. entiende cómo se lee? Sí. O sea que esto es una generalización de cada una de estas verduras por separado, ¿ven? Qué problema, ¿no? Menos, ¿saben cuando yo esto lo tuve que estudiar solo y descular solito con un libro nomás? Dividido la misma h que va acá arriba, que es hi. ¿Entienden que la i no es una sumatoria ni nada de eso? Es una mente, es el nombre donde incremento. Donde incrementa de esta n upla, donde se incrementa. Si la i vale 4, quiere decir que todos los otros quedan fijos y aparece el 4. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Abajo quedaría H4. Y abajo quedaría h4, claro, lógico. ¿Entienden todo lo que estamos diciendo? Quiere decir que esto es una generalización de cómo escribir las derivadas parciales. En un punto. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí. Muy bien. Después habíamos definido la función derivada parcial. Esto es, vamos a ponerle el título, derivada, que no lo pusimos, parcial en un punto de un campo escalar. Creo que más ordenado no puedo ser, ¿no? Ojalá me hubieran dado las clases así a mí. Y estudiar solo. A ver si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Sí, hasta ahí venimos bien. Bien. Muy bien. Hasta ahí venimos bien, dijo Sarita. Muy bien, subamos. ¿Sí? Vamos a definir ahora la función derivada parcial. No la derivada parcial en un punto. ¿Cuál es la función derivada parcial? Es como teníamos hoy la derivada en una variable. Teníamos la derivada en un punto. Estas son pendientes de cada recta tangente cuando yo calculo la derivada en la dirección de los ejes. ¿Se acuerdan? Esa era la definición. Que quedaba una curva en ese plano donde calculábamos las derivadas y en esa curva trazábamos todas las pendientes en el punto o la pendiente en el punto que nos interesaba derivar la función. ¿Estamos de acuerdo? O calcular su derivada parcial. Ahora, ¿cuál es la función derivada parcial? La función derivada parcial, ¿cómo sería nuestra definición en un campo? Entonces, de nuevo, sea F un campo, vamos para el dr2 en R primero. Definimos la función derivada parcial. ¿Cómo la definimos? A ver.
que me da la definición de la función. Primero con x, la derivada de f respecto de x. Ahora no hay más ningún punto. ¿Cómo sería? ¿Quién se atreve? ¿Cuál es la diferencia con esto? Que no tenemos más el punto x0. Entonces, ¿cómo será? ¿Qué ponemos acá? De X y La serie H1, ¿no? claro, Coma y, ¿no? Pero no x0, sino es una variable. la variable sola. Es la variable sola. Menos f de X y sobre. sobre H1. Muy bien. Esa sería la primera. ¿Todo el mundo se da cuenta? Eso daría la función. ¿Vieron cuando hoy las dibujamos? Esa sería la función derivada. Espero que entiendan eso, porque si no entienden eso, estoy gastando un montón de saliva y no sirve de nada. El que no lo entiende me lo tiene que decir, porque si no, vamos a perder mal. ¿Y la otra cómo sería? Diferencial de ahí, f de x X F de X más y y más más H H2 Ah, está. menos menos F de X y sobre de H2. Sobre H2. Esas serían las dos funciones derivadas parciales. ¿Se ve? Esto no da un número, esto da una función y tiene una gráfica, que es la función que ahora vamos a ver en cada caso cada cosa. ¿Está? Sí. Muy bien. ¿Cómo será la generalización de esto? Entonces sea F, ahora vamos para Rn en R. Definimos la función derivada parcial será la derivada de f respecto a cualquier x sub i. ¿Cómo la definimos? A ver, límite de H y tendiendo a 0. ujú, Y ahí la F de X y, pero x así, ¿eh? claro, más H, Y recordemos que va a incrementar la que corresponda igual, ¿no? La que corresponde incrementa. ¿Sí? menos, menos de f de x y menos F de la X grande De la x grande, perfecto, sobre h sobre HI. sobre h. Ahí tendríamos la definición genérica de derivada parcial. Esta es la que está en el tromba. Si uno lee el tromba lo va a encontrar. La única diferencia que en el tromba, la x así, la remarca el tromba, la pone así, con doble color negro. Pero yo no me voy a poner a escribir cada vez que escribo esto así porque me vuelvo loco. Entonces lo escribimos así. Esto está en el libro. Esta es la que está en el libro. ¿Está? Muy bien. Vamos a poner el ejemplo que teníamos y a mirar todas estas derivadas en el gráfico. A ver, ejemplo. En el ejemplo que estábamos antes, estábamos en el macetón. Z igual f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Y el punto creo que era el 1, 1, ¿no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? el punto 1, 1. En el punto 1, 1. Que en realidad, si lo voy a dibujar, en realidad el punto es
Este es el punto del dominio, este es el punto que pertenece al dominio de f, pero el punto x0 donde voy a calcular la derivada es el 1, 1, 2, porque tengo que mirar la tercera coordenada donde se va a trazar el plano tangente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero sacar la derivada de f respecto de x en el 1, 1, que sería en el punto x0. Este sería perteneciente a R3, ¿no? Esto sería para el dibujo. Pero en realidad uno la derivada la marca en el dominio. Bueno, ¿cuánto me daba esta? Dos. 2. Nos había dado. ¿Estamos de acuerdo? O si sacábamos la... ¿Cómo la calculábamos? A ver, vamos a hacerla para que lo haga. Si yo hago... Esto sería la derivada respecto de x de esta función. ¿Dónde? Todo esto en el 1, 1, ¿no? ¿Cómo hago esta derivada? Si quieren podemos aplicar la definición. Y ahí te quedaba 2x. Mirá, si aplicamos la definición, tendríamos que hacer el límite, ¿no? Sí. De h1 tendiendo a 0, ¿sí? De f de x0 más h1. ¿Quién es x0? 1 más h1, coma, el otro 1, porque es x, este sería x0 y 0, menos f del 1, 1 sobre h1. ¿Está bien? Esta sería la definición. No lo hicimos por definición. Hagámoslo por definición, para así de paso van aprendiendo a usar la definición. ¿Quién es f de 1 más h1? 1. Es agarrar este punto y reemplazarlo acá, ¿no? Quiere decir que esto es el límite de h1 tendiendo a 0 de... Fíjense, ¿dónde tengo que incrementar? Tengo que incrementar donde tengo, porque la función es x cuadrado más y cuadrado. Quiere decir que esto es mi x y esto es mi y, ¿no? Y esto lo tengo que meter ahí. Quiere decir que tengo 1 más h1 al cuadrado menos, más 1 al cuadrado. Esto sería f de h1, ¿entienden? Porque tengo que meterlo en la función que tengo. Mi f es esto. Menos f del 1, 1. Y f del 1, 1 ya lo sé cuánto da. ¿Cuánto da? 2. 2. Sobre h1. Entonces tengo que calcular este límite. ¿Cuánto me tendría que dar este límite si está todo bien? Estoy calculando esta derivada en el 1, 1, ¿no? 2. Me tendría que dar 2. Vamos a ver si está bien. Esto sería el límite de h1 tendiendo a 0. Vamos a acomodar un poco las cosas. Acá puedo hacer el cuadrado de este coso. Bueno, 1 al cuadrado más 2h1 más h1 al cuadrado. 1 al cuadrado menos 2 menos 1, ¿no? Menos 1. Este 1 se va con este 1 y acá se divido por h1, ¿no? Esta h1 se va con esta h1 y esto me queda el límite de h1 tendiendo a 0 de 2 más h1. Acá también, si simplifico este cuadrado, ¿no? Porque tengo que sacar factor común, ¿no? Me queda un h1 sobre h nada. Así me queda, ¿no? A ver si simplifica bien. Sí. h1 tengo acá 2. Este se va con este y un cuadrado se va con este para que quede uno solo. ¿Está claro, no? Y pero h1 tiende a 0. Quiere decir que este límite, si esto se va a 0, este límite me da 2. Ahí está. Esa es la forma difícil de calcular la derivada parcial, por definición. ¿Ven? La otra manera, ¿cómo es? A la bestia. ¿Cómo es a lo bestia? La derivo, como lo hicimos el otro día, ¿no? Y reemplazo. Y reemplazo. Eso es a lo bestia. Sin la definición formal. O sea que esto me da 2x en el 1, 1, y por lo tanto esto da 2. Porque el otro 1 no tengo dónde meterlo. ¿Estamos de acuerdo, no? Cualquiera de las dos maneras sirve, por ahora. ¿Se entendió cómo se hace? ¿Qué me dio ese 2?
la pendiente de una recta tangente que está en la función en la dirección del plano del eje X. A ver, vamos a mirar el gráfico. Compartimos gráfico. A ver. El plano que está en el eje X es ese, miren. ¿Ven? Perdón, ese no. La Y es constante. Ahí, ese. ¿Estamos de acuerdo? El punto era el 1, 1, ¿no? A ver, vamos, que no lo puse acá. Tenía otro dibujo, pero bueno. Este lo saqué porque lo precisaba para otra cosa. A ver si tengo el otro gráfico que tenía el otro día. Este lo vamos a ver después. Déjenme buscarlo. Acá. Si lo encontramos. Acá está. Muy bien. Ahí comparto. Díganme cuando lo ven. Ya está. Ya está. Muy bien. Tenemos este. Teníamos el macetón. Ahí tenemos la derivada parcial variando la x, manteniendo la y constante. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? ¿En qué punto? En el punto 1, 1 del dominio. Denme un minutito que denme un minuto que me están llamando porque perdí algo por Mercado Libre. Bueno, ya estoy. Acá me trajeron. Estoy solo hoy. Me dejaron solo, entonces tengo que atender el teléfono, darles clase a ustedes, hacer de todo tengo. No se ría. Miren lo que me trajeron. No fue un libro hoy. ¿Saben qué es esto? La tapa del extractor de la cocina. No se caigan de risa. Un redondel para tapar porque se rompió en otro. Todo se consigue por Mercado Libre. ¿Tenés una panadería, Jorge? No, Tanto no tengo extractor. panadería. El extractor de la cocina, de la campana, ¿viste la campana de la cocina? Arriba tiene el extractor. Lo que pasa es que eso no se usa más. Ahora vienen todas esas porquerías modernas que se llenan de grasa y la tenés que estar lavando. Esto no lo tenés que lavar. Sí, sí. Lo sacás y chau. Lo que pasa es que el viejo era de plástico y se rompió. Tenía muchos años, tenía más de 30 años. Entonces, este es de material galvanizado. Lo compré un poco más caro. Pero no se consiguen mucho, porque todo el mundo usa porque esos extractores artificiales, ¿viste?
se llena la casa de humo, si no. Ah, yo pensé que era de los que se ponían en la pared. Esos No, extractores. claro, va en la pared, abajo, adentro de la campana. La campana viene así, ¿no? Está la cocina abajo, está la campana, yo tengo la campana. Y arriba Que es tengo una el campana abierta, tipo la de la parrilla, Claro, Claro. como tipo la de los hogares, una cosa así, pero sobre la Ah, cocina. bueno. yo lo tengo sobre la cocina, entonces no queda una gota de humo en la cocina cuando se cocina. Claro. Todo por ahí arriba, lo prende. Bueno, Pero ¿qué pasa? Si vos no le pones la tapa, entra un chiflete de la zamperra. Se puede meter cualquier bicho por ahí. Entonces eso viene la tapa, se levanta, esas tapas son móviles. Vos lo pones y cuando empieza a andar el extractor, sopla para afuera y las tapas se levantan y sale el aire. Y Claro. justo me lo trajeron hoy. Decían el miércoles y me lo traen siempre un día antes. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿seguimos? A ver, para distenderse un poco también. A ver, estábamos diciendo, a ver si me acuerdo lo que estábamos diciendo, ya me olvidé. A ver, tengo que compartir. Díganme cuando lo ven. Estábamos moviéndonos Ahí está. con el, ¿no? Manteniendo la I constante, en el 1-1, ¿no? Acá tenemos el disco, a ver dónde está el disco. Ahí está la recta para. En el 1-1 tiene que estar el disquito. No, está el disco. Ahí está. Ahí está el disco abierto, ¿no? Nos movemos por X y, por otro lado, esa sería la curva, ¿sí?, de la función original, donde vamos a trazar la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? A ver si la encuentro. Ahí está. Mirá. Esa sería la derivada en un punto. ¿Qué pendiente tiene esta recta? Pendiente 2. ¿Entienden? ¿Qué es lo que calculamos recién? La pendiente de esa recta, que es la derivada parcial del macetón. ¿Parcial por qué? Porque está en la dirección del eje X, ¿ven? El eje X es el rojo. Mientras la Y se mantiene fija, esa curva es la intersección, ¿ven? No sé si queda claro esto. A ver si lo puedo poner del otro. Ahí. Ahí estoy del lado de atrás. Del lado de frente estoy ahí, ¿ven? De las X positivas. Miren que las X positivas tienen que estar de este lado, ¿ven? Por eso se ve de atrás. Estoy en el punto. ¿Qué punto estoy? ¿En el 1-1 estoy? Sí. 1X, 1 de Y. Claro, lo tengo que poner de este lado. Recuerden que acá está mal marcado porque el GeoGebra tiene los ejes marcados no como uno los dibuja en el plano, porque si no el eje Y queda mal. Entonces queda de este lado. En realidad esta pendiente es positiva, no negativa, ¿eh? ¿Se entiende? Porque estoy en el plano ZX. En realidad habría que mirarla desde acá atrás, ¿no? Hay que sacar el macetón y habría que mirarla así, ¿no? Y sacar el plano. Ahí hay que mirarla, ¿eh? Pero está mal el punto. No, está bien, el 1-1, porque miren que el 1 de la I está hacia atrás. Por eso queda mal el macetón, ¿entienden? Ahí quedó bien el eje X, ¿ven? Como tiene que ir. Pero la I, en el GeoGebra, la parte positiva de la I está hacia atrás. Ahí está, ¿ven? Esa es la derivada parcial. Y es positiva, ¿ven? ¿En qué plano está dibujada la derivada parcial? X, Z, la I se mantiene constante. ¿Dónde está incrementado? ¿Dónde están las pendientes? Si yo moviera este punto, si pudiera, porque acá no lo puse móvil, barrería la función original, como la barría hoy, ¿vieron? ¿No? La original es esta. Porque esta es una curva del macetón. De este. ¿Ven? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Sí, profe.
¿Eh? ¿Sí o no? Sí, sí, profe, ahí se ve. Sí, se entiende, se entiende. Muy bien. Quiere decir que esta recta es la pendiente. Lo mismo podemos hacer con respecto a I, ¿no? Si lo hacemos con respecto a I, no voy a hacer todas las cuentas de dos maneras distintas. Se puede sacar la derivada por definición, se los dejo a ustedes para que lo hagan, y la derivada a lo bestia. A lo bestia, ¿cómo sería? Como lo hicimos el otro día, ¿no? Derivo así, ¿no? ¿Cuánto me da esta derivada? En el También te 1, da 2. pero 2i. Ahora reemplazo con el otro 1, con este, ¿no? I. Me da 2. Quiere decir que tengo la misma pendiente y también positiva. Si la miramos en el dibujo, ¿dónde está esta otra? A ver, miremos. El eje Y es positivo hacia acá atrás, no para adelante, como uno estaría esperando. Entonces ahora trazo el otro plano, donde mantengo, ¿ven? La X constante, saco la intersección, ahí lo tengo, y trazo la pendiente de la otra recta, que está ahí, ¿ven? Ahora saco el macetón, saco el plano que molesta y tengo las dos pendientes de las dos rectas. Las dos son positivas, ¿ven? Pues si dibujo el eje Y, ¿ven el eje Y? Estos números son positivos de Y, ¿ven? Si lo pongo de frente, me queda positivo, ¿ven? En el plano YZ, ¿ven? Poniendo el eje Y, donde está el X, ¿no? Acá. ¿Ven? ¿Se entiende lo que digo? Si uno lo mira de frente, tiene que poner todo en el cuadrante positivo. Ahora, eso no está en el cuadrante positivo, esto está en el espacio. ¿Ven? ¿Dónde está? Fíjense que acá la X es positiva y la Y es positiva. Y acá tengo el macetón donde tengo las dos derivadas parciales. Cada pendiente de esa recta vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Habíamos dicho, la idea era sacar la ecuación del plano tangente que contiene esas rectas, que es ese, ¿no? Porque ese plano representaría, ¿qué cosa? La derivada en todas las direcciones, no solamente esta 2, sino en cualquier otra que yo pueda venir. ¿Entienden? O sea que ese plano es importante. Pero para poder sacar la ecuación de ese plano, ¿qué necesitábamos? Dos vectores que generen estas rectas, que no son linealmente dependientes. ¿Sí? Y esos vectores lo habíamos sacado la semana pasada, ¿se acuerdan? sí. Muy bien. Teníamos los dos vectores en forma genérica y habíamos planteado una manera de ver si podemos sacar la ecuación del plano tangente. ¿Está bien? Sí, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Estamos repasando todo lo que hicimos la semana pasada. Si seguimos repasando la clase anterior, no vamos a llegar nunca. Sí, y Ana había dicho que había que hacer el producto vectorial entre esos dos generadores que habíamos sacado. Exacto. Entonces teníamos los generadores de las rectas tangentes al campo, porque es al campo escalar, ¿no? En la dirección de las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque si yo tengo... Ahora, fíjense en un detalle. Si estas son las derivadas parciales, a esta función, y yo quiero calcular el plano tangente en ese punto, yo elijo estas dos curvas y lo puedo hacer.
Pero podría haber pasado que no necesariamente sean esas dos curvas, esas dos parábolas, porque yo podría haber agarrado para ese mismo punto, tener una sección de una curva que no sea esa. No sé si se entiende. Podría haber venido por una dirección distinta que no sea el eje X o el eje Y y tener otro plano que también esté contenido ¿dónde? En este. Ya lo vamos a ver eso. Pero por ahora no necesitamos otro, porque con las dos derivadas parciales podemos calcular ese plano tangente. ¿Se dan cuenta? Porque con dos vectores que no sean linealmente dependientes alcanza. Tenemos los dos generadores y el punto por el cual queremos que pase, el plano. ¿Se dan cuenta de eso? Y hago una pregunta. Estas son las funciones, esta curva sería la función derivada parcial, porque ¿cuál sería la derivada parcial como función en este ejemplo? Esa sería la derivada en un punto. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función derivada parcial? No en el 1,1, sino en forma genérica. ¿Cuánto me da la función derivada parcial para la x con respecto a x? Acá como función. 2x, 2x. ¿Cuánto es la derivada de esta función con respecto a la y? Esta es una función, ¿ven? 2y, 2y. Esta 2x, esta 2y, ¿dónde están en el dibujo? Si yo la miro así, ¿no es la ecuación de esta recta? ¿No pasa por el origen? Vista en el plano ZI. Fíjense que no pasa por el origen, pero si yo la miro como derivada parcial, sí pasa por el origen, porque yo el otro eje lo estoy anulando, ¿ven? ¿Pasa o no por el origen? Es una falsa pasada por el origen, pero es una recta que pasa por el origen. Y esta otra, yo la miro desde atrás, como habría que mirarla, saco el plano, ¿pasa por el origen o no? Visto desde el corte, ¿no? Si puedo. Ahí va. Ahí lo logré, mirá. ¿Ven? ¿Se ve eso? Estas serían las dos rectas tangentes al macetón. Quiere decir que la ecuación de la recta tangente. ¿Está bien eso? ¿Son estas? Si yo saco la derivada de una función de una variable y me da 2x, ¿de dónde proviene esa 2x? ¿De qué derivada? De x al cuadrado. De x al Más. cuadrado más Más algo. algo. X cuadrado más 1, x cuadrado menos 1. Podría provenir de un montón de funciones, ¿no? Pero tendría un patrón genérico que es donde está la variable, que es de x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que esa 2x no es la pendiente de esta recta, es de una recta que está en un espacio que me tendría que decir, si esto fuera el plano XY, si seguimos lo que aprendimos hace un rato, es una recta que está en el plano XY de la función x al cuadrado, porque la función ahora es, si esto fuera en una variable, la función sería x al cuadrado, ¿se dan cuenta? Quiere decir que la recta 2x es una recta que no es la pendiente de en este punto, sino que es una recta
que representaría todas las infinitas rectas tangentes en esta curva, esa 2x. ¿Se dan cuenta de eso? Que es lo que hicimos hoy. A ver. ¿Hoy qué hicimos? Si no, ya se me perdieron. Si yo tengo la función f de x, en una variable volvemos, x al cuadrado, f' de x igual a 2x. Y yo quiero hacer f' en 2. F' en 1, perdón, no en 2, porque acá estaríamos en 1. Me da 2. 2. Este 2, esta derivada, esta es mi función original, ¿no? Supongamos. En el punto 1, que tiene coordenadas 1 acá, ¿no? En el punto 1, la derivada tiene esta recta tangente, que sería eso que dibujamos ahí en el plano, esto sería xy, nosotros lo estamos dibujando en el plano xz, porque tengo una tercera coordenada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que teníamos hoy. O sea que yo podría recorrer esta curva, como hice hoy con el GeoGebra, con las infinitas rectas tangentes. Ahora bien, abajo puedo dibujar su derivada en otro gráfico para que no se confunda con esto. ¿Cuál sería su derivada de esta recta? De las 2x. infinitas rectas. 2x. 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 ¿Cómo dibujo 2x? Que pasa por el origen. Sería esta, pasaría por ahí, 1 a la derecha y 2 para arriba. O sea que 2x sería esta recta. ¿Qué quiere decir esta recta? Que si yo la recorro para acá y voy subiendo, estoy en el cuadrante ¿cómo? En Estoy el en el tercer cuadrante, que es tercer positivo. cuadrante, claro, estoy recorriendo esta recta, ¿no? Quiere decir que estoy, pero como va aumentando, porque es creciente esta recta, quiere decir, esta recta, ¿sí? Las Como es, pendientes son positivas y los valores van disminuyendo. va disminuyendo porque cada vez se van haciendo más chicos, ¿por qué? Porque a medida que yo me voy moviendo con estas pendientes, voy llegando cada vez más al cero y después empieza a aumentar de nuevo, cosa que voy recorriendo de este lado de la curva. Más o menos lo que dijimos hoy. Pero ahora hay un tema. ¿Cómo es la recta? Es continua en todo punto. ¿Está bien? Quiere decir que esta recta tangente la puedo recorrer tranquilamente en esa sección de la curva en forma continua. ¿Entienden? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Por lo tanto, si yo tengo que la derivada, función derivada parcial es continua, quiere decir, si es continua, ¿qué quiere decir? Que esta curva es derivable en todo punto. Y si la otra es igual, la otra recta, porque tiene la misma pinta de esta, porque yo tendría los casos. ¿Cuáles serían los casos? Sería XZ e YZ. Si las dos tienen la misma forma, quiere decir que las dos curvas son derivables en todo punto. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la derivada parcial es continua. Y acá viene el primer teorema. Si un campo escalar tiene derivadas parciales continuas, inmediatamente es diferenciable, porque inmediatamente puedo armar ¿qué cosa? El plano tangente. ¿Qué quiere decir que puedo armar el plano tangente? Quiere decir que puedo generar dos vectores, ¿entienden lo que digo? Dos vectores no linealmente dependientes, o sea, linealmente independientes, que me generen el plano tangente en cada una de esas direcciones, en cualquier punto, porque al ser la derivada parcial continua como función, quiere decir que cada una de estas rectas van a existir en todos los puntos de esa sección. ¿Entienden? Sí. Y eso me Despacito asegura... con el teorema, Jorge. ¿Cómo? Si un campo escalar tiene todas sus derivadas parciales continuas, la definición del teorema. Sí. Si tiene todas sus derivadas parciales continuas, entonces el campo es diferenciable. Y acá sí se usa la palabra diferenciable. ¿Qué quiere decir diferenciable? Es derivable en todos lados. ¿Por qué? Porque puedo trazar el plano tangente.
¿Por qué? Porque si tiene las derivadas parciales continuas, puedo trazar el plano tangente en cualquier lugar. ¿Entienden? Sí, ahora sí. Porque van a existir estas dos rectas tangentes que no van a ser colineales y van a poderse trazar se van a poder establecer los dos generadores. ¿Está? Pero el recíproco acá no es como en una variable, que si la derivada es discontinua, entonces la función no es derivable en ese punto. Porque acá podríamos tener alguna dirección. Supongamos que en esta dirección, en la roja, hubiese un agujero. Van a decir, si hay un agujero no puedo trazar la recta tangente, uno de los generadores me falta y no puedo armar el plano tangente, entonces al ser la derivada parcial discontinua, ¿no? No sería una recta, ¿no? Debería ser otra cosa. Al ser discontinua en ese punto, son E. Pero ¿qué pasa? Pero mirá si hay alguna otra dirección donde la derivada en esa dirección es continua y puedo trazar la recta tangente en todo punto, juntarla con esta otra y trazar el plano tangente. Porque puedo tener infinitas direcciones, cosa que en una variable no tengo. ¿Entienden? Acá el teorema recíproco no es válido. Tener que una función sea diferenciable no garantiza que sus derivadas parciales sean continuas. Pero sí que si sus derivadas parciales son continuas, entonces inmediatamente es diferenciable en todo punto. ¿Por qué? Porque puedo armar el plano tangente con las derivadas parciales en todo punto. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver si se entendió. Sí, por eso yo me había quedado en la mitad del teorema, pero ya está. El teorema dice, si un campo escalar tiene derivadas parciales continuas como función, lógico, porque si hablamos de continua como función, si tiene derivadas parciales continuas, la función es continua, en un entorno de X0, de un disco, entonces el campo en ese entorno de ese disco es diferenciable. Ahora, me van a decir, ¿puede ser diferenciable sin derivadas parciales continuas? Sí, también puede ser diferenciable. ¿Por qué? Porque puedo tomar una dirección que no sea el de las derivadas parciales, cosa que ustedes hasta ahora no saben cómo se hace eso. Ya lo vamos a ver. Y terminar siendo diferenciable el campo, ¿entienden? Porque puede haber alguna dirección donde la derivada parcial en el punto exista, pero no en la dirección de los ejes coordenados. Es decir, o sea, haber una dirección donde la derivada en esa dirección exista, no será una derivada parcial, será una derivada direccional y pueda armar el plano tangente. ¿Entienden? Sí. O sea que la diferenciabilidad se puede garantizar de dos maneras. Una, con la continuidad de las derivadas parciales, o viendo cómo puedo generar la diferenciabilidad sin la continuidad de las derivadas parciales. ¿Está? Eso ya lo vamos a ver. Porque lo importante es que exista el plano tangente. Ya sabemos que con las dos direcciones que dan las derivadas parciales se puede armar el plano tangente. Entonces vamos a hacer eso ahora. Y después vamos a enunciar en forma formal el teorema este que acabamos de decir. ¿Se entendió, no? La explicación esta. ¿Se dan cuenta que si no entendíamos los de una variable iba a ser difícil entender esto? De que un campo escalar con funciones derivadas parciales continuas en un entorno de un punto es inmediatamente derivable en todo punto, es decir, diferenciable. Acá sí la palabra se usa, acá es diferenciable. Recuerden que diferenciable equivale al plano tangente, equivale a derivable en todo punto. ¿Está claro? A veces también se le dice el campo es diferenciable o tiene derivadas totales exactas. También se le dice eso. ¿Escucharon? Muy bien. Nosotros habíamos sacado los generadores.
Vamos a llamar generador 1 al del eje X y generador 2 al del eje Y. ¿Quién me canta el generador 1 que habíamos sacado la semana pasada? 1, 0, 2. No, vamos con genéricos. 1, 0, 2 sería en el ejemplo. Ah, La sí. F Diferencial F respecto respecto de de. diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el otro? 0, 1, 0, 1, sí. Diferencial F con respecto de Y. De. Derivada parcial de F respecto de Y. Así se lee esto, ¿eh? Muy bien. Acordémonos que a esto tiene que estar evaluado en el punto, en X0. No lo voy a poner para no hacer tanto lío en la notación, pero recordemos que esto va en X0, ¿eh? En el punto. Son los generadores para una derivada en el punto. Muy bien. Dijimos que el producto vectorial del generador 1 de X, producto vectorial, el generador 2 de Y, Profe, ¿puedo hacer una consulta antes de seguir? y decime, ¿Por qué pusieron 1? Porque yo en el ejemplo que lo tengo genérico tengo X0 e Y0, no 1. muy bien. ¿Por qué pusimos 1? O sea, sé que en el ejemplo lo estaba mirando en el 1, 1, pero si lo vamos a hacer generalizado, ¿no tendríamos que poner X0 e Y0 en Vamos a vez de hacerlo 1 y 1? generalizado entonces. Vamos a poner X e Y. Yo porque lo tenía escrito así a los dos generadores. Capaz que ahora lo quieren hacer con mirándolo en el 1, No te 1, pero preocupes, ahora por eso, vamos a por ver. ubicarme. No, ahora lo vamos a. Ahora lo vamos a ver por qué. No te preocupes. Le podemos poner X porque acá iba el punto X0 y 0, X1 y 1. ¿Estamos? Pero lo más importante acá es darse cuenta que la altura la da la tercera coordenada. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer producto vectorial, el 0 y df a di. ¿De acuerdo? A ver si estamos bien. Vamos a hacer el producto vectorial, que se los dejé de deber, pero ese no me lo mandó casi nadie. ¿Alguien lo hizo esto? ¿Con los versores? Yo lo hice, pero con el 1, no con Con el el 1. Bueno, ¿cuánto te dio con el 1? Vos hiciste, a ver, pará. Vos hiciste G1 de X, producto vectorial G2 de Y. Hiciste el 1, 0 de F a de X por 0, 1 de F a de Y. ¿Cuánto te dio? Me dio menos la derivada de f sobre la derivada de x. No, se lee la derivada No se lee. parcial de respecto parcial. de X. Respecto Ok. de X. Derivada, coma. La derivada parcial de f respecto de x. El segundo término es menos, el negativo, digamos, la derivada parcial de f respecto de y. Y el tercer la tercera componente es 1. 1, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y el que lo hizo al revés, le debe haber dado lo mismo, cambiado de signo. ¿Está bien? Este es el vector normal al plano tangente. ¿Está bien? Vamos a hacerlo en forma genérica. Yo Donde te lo mandé con la forma genérica. ¿Alguien lo tiene hecho? Ah, bueno, si lo tienen con la forma genérica, ¿quién me lo canta? A ver cómo dio. La derivada parcial de X respecto a la función. No, la derivada de f respecto de x. Ah, lo dije al revés. Por I0 Por i0. Por i. Bueno, sí, Sí. sería i0, sería el punto. Dale. menos, o sea, el otro componente. ¿Esta es negativa o positiva? No, negativa. Negativa. El otro componente es menos X por la derivada parcial de la función respecto a Y. Por x, así lo seguimos el orden. Y el último, Bien. Y el último es X por Y. por i. Muy bien. Supongamos que estamos. Entonces, ¿cuál de los dos puntos, cuál de los dos es el vector
genérico. Muy bien. Los generadores del campo, miremos lo siguiente. ¿Cuál es el punto que nosotros teníamos en el ejemplo? X0 era el 1, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, si yo quiero el primer generador, si usamos la fórmula que teníamos antes, nos dio la derivada de f respecto de x. Recordemos que esto va en el punto, ¿no? En x0 hay que evaluar todo esto, ¿no? Todo en x0, ¿no? Está en el 1, 1, 2. Esta nos había dado 2, ¿se acuerdan? Porque estas las calculamos. 2, 2, y nos quedó menos 2, 1. ¿Estamos de acuerdo, no? El producto vectorial. Vamos a llamar G al producto vectorial, ¿no? G es el producto vectorial. ¿Están de acuerdo? Si hacemos lo que dijo en forma genérica, esto sería con esta definición, poniendo unos. ¿Eh? Ahora vamos con la otra definición. ¿Cuánto nos daría con la otra definición, G? Miremos. Esto nos dio 2, ¿no? La I vale 1, coma. Esto nos dio 2. La I vale 1, ¿no? Esto nos dio, esto es 1 por 1. 1. ¿Cuánto nos dio? Quedó igual. Entonces, para la persona que preguntó hace un ratito, ¿podemos expresarlo en forma genérica? Sí. ¿Es muy útil? ¿Podemos achicarlo un poco? Sí. Si lo podemos achicar, no es conveniente usar esto y ya está. No es más cómodo no tener que hacer tantas cuentas. Claro, es más fácil y no por ahí es tan largo y por ahí nos confundimos en algo. Pero la idea no es incorrecta. Quiere decir que la persona que lo hizo así está correcto también. ¿Estamos de acuerdo? Se los quería mostrar esto, porque es una buena pregunta. No sé quién la hizo la pregunta. Luisina Hola. la hizo. Lu, sí, Luisina, Lu, ¿cómo andás, Sí, Luisina? sí, sí. Luisín, Sí. está correcto Acá lo que estoy. está muy bien lo que dijiste, Luisina. Estás pensando en lo que estamos haciendo, está perfecto. Pero a fines prácticos, si tenemos que hacer cuentas, ¿con qué nos conviene hacer cuentas? Sí, de la Inclusive otra forma. ni siquiera cambiarle el signo para que quede el -1 solamente en el último. ¿Está bien? Y si no estuviéramos trabajando con el punto 1, 1, si fueran números distintos de 1. Darían distintas las derivadas acá y cuando haga la cuenta te va a alterar de la misma manera que si vos haces eso. Ah, Claro, Porque yo más que los nada por puntos, eso había dicho lo de la X y la Y, para que nos quede cuando para vos, trabajar con claro, cualquier pero vos punto pensás que... una cosa, si vos tenés otro punto, suponete que tenés el 2, 2. Si tengo el 2, 2 para la misma función, ¿cuánto da el z? 2 al cuadrado 4 más 2 al cuadrado 4 más 4, 8 daría. ¿Cuánto daría la derivada parcial de f respecto de x? 2x por 2 me daría ¿cuánto? ¿Se dan cuenta? Tiene que hacer la cuenta y se va a ir alterando todo. ¿Entienden lo que digo? Sí, ahora sí. Porque tiene que sacar las derivadas parciales y evaluarlas cada una en el punto. Claro, en ese nuevo punto. Está Es lo bien. mismo que hacer toda esta cuenta que hiciste vos. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí. Fíjate que cuando vos tengas las derivadas parciales, si vos tenés el punto 2, 2, z es 8, quiere decir que acá te va a tener que quedar, de alguna manera, se te va a ir dando todos los valores, tendrían que dar lo que vos tenés acá.
Sí, igual, profe, la que te dijo lo de la cuenta fue Ana. Yo te dije nomás de en vez de hacerlo con el 1-1 el X y el Y. No hay No, ningún no, problema. no me voy a adjudicar las cuentas a mí porque las dijo Ana. No, está bien, perfecto. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos con lo que tenemos. Dada la pregunta, esperen que borro todo porque si no, no vamos a terminar más. Muy bien. Entonces ahora vamos, ya tenemos el producto vectorial. Entonces, con los dos generadores. Vamos a trabajar con los generadores en forma práctica, ¿eh? Recordemos que los generadores, aunque nos den múltiplos, también sirven. ¿Por qué? Porque recordemos que los generadores pueden ser un múltiplo, ¿o no? Si yo tengo el generador 1, 1, 2, que tenía recién, no, perdón, ¿cuánto era? Menos 2, 1, ¿no? Este generador. Si yo tengo el generador menos 4, 2, ¿no sirve? ¿No es el mismo que este? Recordemos que el álgebra lineal se sigue cumpliendo acá, ¿eh? ¿Entienden? No hay ningún problema con eso. Con lambda igual a 2. Con un lambda igual a 2 ya está, es lo mismo. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Entonces ya sabemos que el producto vectorial de el 1, 0, los dos generadores, de f a dx en el punto x0, producto vectorial el 0, 1, de f a di en el punto x0, me da un vector que tiene la forma de f a dx, de f a di, 1 en el punto x0. Muy bien, vamos a analizar este resultado. Este es un vector que es perpendicular a estos dos. Quiere decir que este es un vector perpendicular a la ecuación del plano. ¿Y cómo podemos buscar, una vez que tenemos, este sería el normal del plano, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo podemos buscar el plano tangente? Perdón, ¿no eran negativas las derivadas parciales? Sí, entonces le ponemos un 1 acá. Así trabajo con menos negativos. Odio los negativos. Recordemos que cualquiera de esos dos valen. ¿Cuál es la diferencia si yo tengo el plano acá? Suponete que este es este, Sí, es multiplicar por menos 1. es este, y este ¿dónde está? Este. Para arriba. Porque A 90 grados de acá y a 90 grados de acá está. ¿Está bien? Este es el normal. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Para seguir el álgebra lineal que aprendimos. Ven que sirve para todo el álgebra lineal, ¿no? Muy bien. Entonces yo quiero sacar la ecuación de este plano. ¿Qué conocemos? Estos dos, que son estos, son los que están apoyados en las rectas, ¿no? ¿Cuáles serían esos dos? A ver, vamos a dibujarlos. A ver si lo podemos dibujar. Esos dos vectores, ¿cuáles serían? Uno sería este y el otro sería este, pero hay que dibujarlos arriba. ¿Dónde hay que dibujarlos? Uno ahí y el otro ahí. A ver si ahí está, ahí me los dibujo, ¿ven? Porque si no lo estoy dibujando en el origen. ¿Ven dónde están? Esperen que saco las... ¿Ven dónde están las dos rectas tangentes? Acá están los generadores, ¿ven? Ujú. ¿Se ve? ¿Dónde están esos Sí. bichos? Son equivalentes a los que están en el origen de coordenada. A ver, a ese y a este, ¿ven? Son esos dos, ¿ven que son esos dos? Ahí de atrás se ven bien, ¿ven? ¿Ven que son los mismos? Este con este y este con este. A ver si está claro. ¿Quedó claro? ¿Dónde están? Muy bien. ¿Nosotros cuál estamos buscando? Estamos buscando a ese, que es perpendicular a esos dos, ¿ven? Que es perpendicular y genera este plano, ¿ven?
¿Estamos de acuerdo? Es nuestro plano tangente al macetón en ese punto. ¿Ven que es el plano tangente al macetón en ese punto? ¿Ven? ¿Está claro? A ver si vamos bien. Sí, sí, estamos bien. Muy bien. Entonces sigamos con la búsqueda. Acá dibujé una cosa así nomás para entender qué es cada cosa. Y acá va el -1. Muy bien. Entonces tenemos este resultado. Este resultado no es menor, es un resultado muy importante del análisis, les dije la semana pasada. Uno de los resultados más importantes. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a buscar primero el plano. ¿Está bien? El plano sería agarrar un punto genérico, ¿no? Profe, yo lo hice con la ecuación general del plano, con la forma implícita. Entonces Está bien. reemplacé ese resultado. Sí, perfecto, sí, perfecto. Yo lo voy a hacer con el producto escalar, así. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Donde tomábamos un punto arbitrario. El punto arbitrario lo tenemos que conocer. ¿Quién es X0? El que conocemos, el que pasa por el plano, y un punto genérico. Producto escalar a ambos lados. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Esto nos daba un valor numérico que era el D del plano. Esto daba el D del plano. Y esto daba toda la situación del plano. Entonces tenemos, si quieren lo ponemos en orden para que quede mejor, pero lo podemos poner así, el normal por X. Recordemos que el producto escalar es conmutativo, así que se puede poner en cualquier orden. Me va a quedar la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, menos 1, producto escalar x, y, z. Y esto es igual a la parcial de f respecto de x, a la parcial de f respecto de y, menos 1. Recordemos que esto tiene que estar evaluado en x0, ¿no? Esto no, porque esto es un punto genérico. Producto escalar x0, o sea, x0, y0, z0. Y ahí nos tendría que dar la ecuación del plano. ¿Está bien? Miren cómo la estoy armando yo. ¿Se podría haber hecho con la forma implícita? Sí, esta también nos va a dar la forma implícita ahora. Producto escalar, esto por esto, ¿no? df a dx por x, más df a dy por y, menos 1, menos z, ¿no? Igual a toda esta verdura, ¿no? Esta verdura sería Ahí df eran negativos las derivadas parciales, ¿no? En -1, pero no sé si igual da lo mismo. menos 1 por Las z, derivadas parciales, claro, eran negativas y el 1 era positivo. pero es lo mismo, madre, dijimos, Ah, porque si claro, por eso. este vector y lo multiplico por menos 1, da Está exactamente bien, sí, por el eso. mismo vector. Recordemos que estas derivadas hay que evaluarlas todas en x0, ¿no? Porque estos son todos números, las variables Ahí no. va a quedar lo mismo. ¿Estamos? Acá estamos en x0. Este por x0, acá va a dar todo número, porque esto es un número, esto también, acá están las variables del plano, ¿no? Más la parcial de f respecto de x en y0 por y0, más la parcial de f, no, parcial de f nada, menos z0, ¿no? ¿Se ve? Bueno, ¿cómo se escribe esta ecuación del plano? Miren cómo lo voy a escribir. Voy a agrupar algunos términos, voy a agarrar a este y lo voy a agrupar con este y voy a sacar factor común la derivada parcial, ¿ven? Después este con este y después voy a agrupar esto con esto. Y voy a igualar todo a 0. Entonces fíjense cómo me va a quedar. Me va a quedar la parcial de f respecto de x en x0 por x menos x0, porque cuando pase esto restando para que este lado, me queda por x menos x0. ¿Ven? Más la parcial de f respecto de y en x0 por y menos y0, ¿no? ¿Ven? Y después me queda más, este pasó restando, y este ahora pasa sumando. ¿Se ve? Este pasa sumando.
me quedaría z0 menos z. Y todo esto igual a 0. ¿Está bien? La diferencia, esta sería una forma de escribirla, la ecuación del plano. Otra manera de escribir la ecuación del plano sería la siguiente, miren. Podría haber agarrado y todo esto es un número. ¿Ven? Todo esto es un número. ¿Se ve que esto es un número? Porque esto es un número que es la derivada evaluada en un punto, que es un número, por otro número, que es la coordenada x0. Las únicas variables, ¿cuáles son acá? Sería el ds. Claro, esto sería el d del plano, todo esto. ¿Se ve? Entonces yo podría escribir la ecuación del plano de esta manera. Tengo menos z, ¿ven? Igual a d. ¿Está bien? O puedo escribirlo así. Menos z menos d igual a 0. ¿Sí? Quiere decir que esto es a, x, más b, y, menos c, que vale menos 1, más c, z, más d igual a 0. Donde a, b y c valen esto es a, esto es b, menos 1 es c, y menos d es d positivo, por decir algo. Acá tenemos la expresión que ustedes acostumbran. ¿Cómo se estila escribir acá? De esta manera, el plano, ¿ven? Ahora después vamos a ver por qué se estila de esta manera. Esta es la forma que se estila en análisis 2 escribir el plano. En realidad se estila así, miren. Ni siquiera así. Se pone más este z que está restando se pasa sumando y este que está restando se pone sumando acá el z0 y esto se lo iguala a z. Esta sería la forma con la que se estila escribir el plano. ¿Entienden? Después vamos a ver por qué. O sea que esta es la manera usual en cálculo, en análisis. ¿Sí? Pero es el mismo plano, como pueden ver, está todo escondido. Ahora vamos a ver por qué se estila de esta manera. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo queda? A ver si está claro. Para mí sí quedó claro. Sí, ¿Quedó profe. claro? O sea, Sí, ya sí, tenemos... porque... Sí, escucho, perdón. Sí, sí. No, no, que se entiende, Jorge, sí, sí. Se entiende ¿Está un poco claro? más así de dónde sale todo. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, si nosotros queremos escribir la ecuación de nuestro plano en el ejemplo, miremos el ejemplo, tenemos cada una de estas cosas. ¿Cómo sería? La derivada parcial de f respecto de x en x0 en el ejemplo vale 2 por x menos x0 que vale 1, más la derivada parcial de f respecto de y en x0 también vale 2 por y menos y0 que vale y menos 1, más z0 que vale 2 también porque es la ecuación del coso igual a z, ¿no? Y ya tenemos nuestro plano, ¿ven? Nos queda 2x menos 2 más 2y menos 2 más 2 igual a z. Estos dos se van y me queda que z es, a ver si lo puse bien, 2x más 2y menos 2. Si lo quieren poner como lo escribimos siempre, ¿cuánto vale el d acá? El d vale menos 2, ¿ven? Lo quieren poner como lo escribimos siempre, es 2x más 2y menos z menos 2 igual a 0.
Esta es la ecuación que a ustedes les gusta escribir en álgebra y acá sería la forma de escribirlo aquí en análisis. ¿Está? ¿Se ve? En el ejemplo, más fácil, imposible, ¿no? ¿Quedó claro? A ver si está claro. Sí, sí, re bien, profe. ¿Mm? ¿Todos? A ver si todo el mundo lo entendió. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Vamos a cortar 15 minutos, no mucho. Y cuando nos reencontramos vamos a seguir con el vector central de análisis 2. Y vamos a introducir la definición genérica de diferenciabilidad. ¿Está? O sea, ya sabemos armar el plano tangente, ya sabemos cómo se generan los generadores, ya sabemos que si un campo escalar tiene derivadas parciales continuas, ¿sí? Derivadas parciales continuas en un entorno de un punto, entonces el plano tangente se puede trazar, es decir, puedo calcular el plano tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que es diferenciable en todo punto. Si tengo derivadas parciales continuas, el campo es diferenciable en todo punto, es decir, es diferenciable, no se dice en todo punto. Tiene derivadas en todos lados. ¿Está? No tiene problemas, podríamos decir, en ese entorno de ese punto, ¿no? Estamos hablando para un intervalo dado de las derivadas parciales y un intervalo dado, que en este caso sería un disco dado, y en el mismo disco, ¿sí? Alrededor de ese punto. Como hoy que teníamos el caso de esa función, donde tenía el pico, en un entorno de ese punto no tiene derivadas parciales continuas. Las derivadas parciales estaban cortadas. La derivada parcial no, la derivada estaba cortada porque tiene una sola derivada. No tiene derivadas parciales. Al estar cortada, al ser la derivada en el entorno de ese punto discontinua, la función original en ese punto no es derivable, diría, en una variable. Ahora, cuando estoy en dos variables, en un entorno de un disco, si tiene alguna de las derivadas parciales discontinua, no sé si no es derivable. Puede ser que sí, que no. Ahora, si tiene las derivadas parciales continuas, puedo armar el plano tangente. Y si puedo hablar el plano tangente, entonces es diferenciable. ¿Qué quiere decir? Es derivable en todos los puntos de ese disco. ¿Está? El razonamiento es un poquito más complicado en análisis del razonamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo derivadas parciales continuas en las dos direcciones las derivadas parciales van en las direcciones de los ejes coordenados. Las derivadas parciales como función en un entorno del disco, ¿sí? Son continuas, en un entorno del punto del disco, quiere decir que el campo es diferenciable en el mismo entorno de ese disco. ¿Estamos? ¿O no se entendió esto? Sí, A ver. Jorge, trabajamos toda la tarde eso. Claro. Miremos un dibujo, bueno, después lo miramos, no hay problema. Vamos a descansar un poquito. 15 minutos y descansamos, ¿eh? Son 5 y 8. Y 25 arrancamos. Dale. Se va a la tercera parte. Gracias.